Bueno, con todos muy buenas tardes o buenos días. De parte bien feliz, ¿no? Agradecido con Dios. Escogí a la mujercita que va a acompañarme toda la vida, ¿no? Va a estar con ella en las buenas del mal, como dice el padrecito, pues hasta que la muerte nos separe, ¿no? Respetarnos mutuamente cualquier errorcito que hayamos tenido o fallas y pues nos decidimos a casarnos con amor, así mismo, con amor y gracias a Dios hemos estado bien, no estamos mal, ni hemos estado bien, gracias a Dios. Y de mi parte pues feliz, es felicidad para los dos, ser un ejemplo para nuestros hijos, para los que ya vienen para atrás y normalmente ya dar igual un ejemplo más para que estén bien, ¿no? Ha llegado el gran día de mi vida, el día donde me voy a casar, un día tan esperado, acompañado de mis padrinos, con mis familiares y aparte de mis amigos, vecinos. Feliz, me siento muy nerviosa este día. Espero pasarlo bonito con todos. Con la bendición de los padres y padrinos, ahora sí nos vemos en la iglesia. El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante su iglesia, lo bendiga plenamente y les ayude a cumplirlo durante toda su vida, pues lo que Dios ha unido que no los separe. María, recibe este niño, señal de amor, de fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Armando recibe este niño, en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos nuevos esposos, les aplaudimos. Lian Johan, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Emily Elizabeth, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. José Armando, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marce Chayán, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, Él mismo te unge con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. A ustedes, papás y madrinas, se les confía que esta luz crezca, que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseveren con todos los santos hacia el encuentro del Señor.